en vasos de barro. Segundo a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12. Y antes de leer el texto para desarrollarlo, quisiera compartir con ustedes una historia. Había una vez en un pequeño pueblo montañoso un anciano alfarero llamado Elías. Elías, el alfarero, era conocido no porque hacía vasijas perfectas. Él era conocido porque le daba vida nueva a las vasijas que ya otros no querían. De hecho, en la entrada de su taller había un estante lleno de jarrones agrietados, descoloridos y muchos de ellos literalmente rotos. Y un día, un niño muy curioso llamado Samuel pasó por allí y le hizo la siguiente pregunta: Abuelo Elías, ¿por qué guardas estos jarrones viejos? Míralos, no sirven para nada. Y señaló uno en particular y dijo: mira este. Uno que tenía una grieta más grande que el monumento. Y le dijo: ni siquiera puede sostener agua. ¿Por qué haces eso? El anciano Elías sonrió y le dijo: ven mañana tempranito. Ven mañana al amanecer y te voy a mostrar por qué estos jarrones todavía tienen valor. Al otro día, tal como se le había pedido, Samuel regresó. Elías entonces tomó uno de los jarrones, uno de los más feos, dicho sea de paso, y le dijo: toma, agárrame eso ahí y sígueme. Juntos caminaron por un sendero que llegaba a una colina. Y antes de comenzar a subir, Elías tomó el jarrón, lo llenó de agua y se lo dio nuevamente al niño Samuel. Y mientras iban caminando, Samuel notó cómo el agua se estaba escapando poco a poco por las grietas. Así que el niño le dijo: ves, abuelo, te lo dije, este jarrón no sirve. Y se lo dijo con un tono de decepción. Elías, el anciano, sabiamente no le dijo nada hasta que llegaron a la cima de la colina. Cuando estaban allá se sentaron y luego en un momento él le dijo a Samuel: mira el camino por el que nosotros vinimos, por el que subimos. Samuel miró hacia atrás, ahora lleno de asombro. ¿Por qué? Porque a lo largo del sendero que ellos tomaron, habían muchas flores silvestres, muy pequeñas, muy grandes, muy coloridas. Así que el anciano Elías le preguntó: dime, Samuel, ¿quién tú crees que plantó esas lindas flores? El niño hizo silencio y el anciano le respondió: yo llevo meses usando este jarrón para regar el camino. Cada grieta, cada pérdida ha hecho florecer esta montaña. Termina la historia. ¿Cuál es el punto? El punto de esta ilustración es resaltar que hasta cierto punto Dios hace lo mismo con nosotros, ¿o no? Nosotros somos como ese jarrón de barro, somos frágiles, somos imperfectos y a veces estamos muy rotos. Sin embargo, Dios ha puesto su tesoro, que como veremos se refiere a su evangelio, en nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros caminamos a la luz de ese evangelio que Él ha puesto en nosotros, hermanos, hasta nuestras grietas se convierten en canales que le pueden dar vida a otras personas, como a estas lindas flores de la historia. Y de eso se trata este texto, de una extraña pero maravillosa paradoja. Cómo Dios, en su gracia soberana, había decidido tomar una vasija rota, como el apóstol Pablo, y había decidido depositar dentro de él un tesoro poderoso y valioso. Hermanos,
un tesoro valioso y poderoso en una vasija frágil como el apóstol Pablo. ¿Y para qué? Precisamente para mostrar que el poder y la gloria le pertenecen solamente al alfarero, en este caso a nuestro Dios. Y la estructura de lo que vamos a ver hoy la vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, vamos a analizar el texto, 2 Corintios 4, 7 al 12, y luego vamos a ver algunas lecciones y aplicaciones que podemos sacar de aquí. Comencemos entonces con el análisis del texto. Dice así, 2 Corintios 4, versículos 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Siempre llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros obra la vida. Y lo primero que quiero resaltar aquí es el extraño diseño que se ha descrito. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué decimos que esto es un diseño extraño? Piénselo. Si usted tiene algo valioso, usted lo pone dentro de algo seguro. Pero estamos hablando de poner un tesoro hermoso, un tesoro valioso en una ordinaria y frágil vasija de barro. Y quiero entrar en detalles. Lo primero que tenemos aquí, lo primero que tenemos aquí es una vasija de barro. De hecho, la imagen es muy común o muy conocida en el tiempo de Pablo. Esto es un elemento ordinario. Se usaba para guardar cosas, a veces de mucho valor, a veces de poco valor, a veces para guardar líquidos, a veces comida. Pero lo más importante que él quiere resaltar es que como estaba hecha de barro, era sumamente frágil. O sea que cuando Pablo habla aquí de una vasija de barro, está refiriéndose a algo frágil, fácilmente quebradizo y por lo tanto sin mucho valor. Esa es la imagen. Ahora bien, la pregunta del $1.000.000 es, ok, ¿esa imagen para hablar de qué? ¿Qué estaba Pablo tratando de ilustrar? Pablo estaba hablando de nosotros, personas como él, personas que somos frágiles, así como vasos de barro. De hecho, miren la fragilidad, como Pablo la enfoca en los versos 8 al 12. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. No sé si lo notan, pero la fragilidad aquí de nosotros que somos como Pablo, vasos de barro, tiene dos aspectos. Pablo habla de la debilidad física que hay en nosotros. Pablo habla en el verso 16 de un cuerpo decadente que tenemos. ¿Recuerdan el verso 16 cuando dice que este hombre exterior se va desgastando? Bueno, el pastor Amiris, el pastor Ramón y yo, el miércoles en la reunión, sacamos unas cuantas fotos para prepararnos para el culto de aniversario
en septiembre 28, dicho sea de paso, váyalo apuntando. Y para nosotros fue tan interesante ver cómo se manifiesta ese cuerpo decadente. Ver personas que tenían cabello, ahora no tienen. Ver personas que eran fit, ahora están fat. Personas que le ha cambiado su geometría abdominal, con patas de gallina, muchísimas ojeras. Hermanos, esos somos nosotros. Cuando Pablo habla de la fragilidad física, se refiere a la fragilidad de nuestros cuerpos. Un cuerpo decadente y un cuerpo que puede morir. Que de hecho, según Pablo, por causa de Cristo, dice Pablo, este cuerpo mortal, dice él, ha sido perseguido y maltratado. La historia de Pablo, de hecho, terminó así. Él siendo decapitado por causa de Cristo. Pero Pablo no solamente habla de la debilidad física, él también habla de la debilidad emocional en nosotros. Fíjense que él dice, afligidos. O sea que en muchas ocasiones, a causa de las presiones externas, nos podemos ver afligidos. La palabra afligido aquí se refiere a una persona que está en un rincón y no encuentra salida. ¿Usted se ha visto así alguna vez? Yo también. Pablo habla de estar perplejos. Y la palabra perplejo aquí significa alguien que está desorientado. ¿Usted se ha visto en alguna ocasión tan desorientado que no sabe qué decir o qué hacer? Yo también. Pablo también. De hecho, Pablo habla hasta de ser derribados, al menos temporalmente, por lo que vamos a ver más adelante. Así que cuando Pablo habla de tenemos una vasija de barro, se está refiriendo a algo débil, frágil, quebradizo, para hablar de nosotros como seres humanos frágiles, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. El pastor John Piper lo resume así: ser una vasija de barro en el texto, ¿qué es? Es ser vulnerables a la aflicción, a la perplejidad, a la persecución, al derribo y a la muerte misma. Termina la cita. Pero no solamente Pablo habla de una vasija, él habla también de un tesoro. Él habla de un tesoro y una vez más esta es una imagen. Una imagen para referirse a algo valioso o algo hermoso. ¿A quién no le gustaría encontrar un tesoro? Pero recuerden, esto es una imagen. Y Pablo usa la imagen del tesoro valioso y hermoso para referirse ¿a qué? Para referirse al evangelio. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Note que en el verso 7 él dice, pero tenemos este tesoro. Él está señalando, eso es un demostrativo en español, señalando algo que previamente él había mencionado. ¿Y qué era lo que él había mencionado? En el verso 4, él habla del evangelio de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Mis amados hermanos, el tesoro no somos nosotros. Nosotros somos las vasijas de barro en esta historia. El tesoro del cual Pablo está hablando aquí es el evangelio. Y cuando usted lee el texto es hermoso. El evangelio de Cristo, que en los versos 4 al 6 es descrito como el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. ¿Alguna vez tú te has visto en un espejo y has visto tu reflejo? Tú sabes que cuando Dios se ve en un espejo, el reflejo que ve es el de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. De ese evangelio Pablo está hablando. Según el verso 5, Pablo está hablando del evangelio de Jesucristo como Señor, como el dueño de nuestras vidas. Pablo está hablando del evangelio de aquel que puede quitar la ceguera espiritual para que podamos ver la belleza de Jesús y ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque como dicen los versos 4 al 6, el pecador tiene una venda, está ciego, no puede ver la gloria de Cristo, no puede ver la hermosura de Jesús, pues Dios, con el mismo poder que dijo en la creación, sea la luz, con ese poder hace resplandecer el corazón, quita la venda para que veamos la hermosura de Jesús. Eso es una buena noticia, porque si eso estuviera en nosotros, no tendríamos esperanza, estábamos muertos en delitos y pecados. Estamos hablando
del Evangelio que, según el verso 10, murió y resucitó precisamente para asegurar ese objetivo del que hablamos anteriormente. Estamos hablando del Evangelio de aquel que ha obtenido para su pueblo no solamente perdón, no solamente justificación, no solamente adopción, no solamente santificación. El Evangelio de aquel que por medio de su muerte y resurrección también ha obtenido para su pueblo una esperanza viva. Es una esperanza viva porque Cristo está vivo, mi hermano. La esperanza de que un día estos cuerpos mortales que hoy son como vasijas de barro van a ser resucitados y van a ser transformados a la semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo, como también dice Filipenses capítulo 3. Sobre esto dice Charles Hodge: este tesoro no es entonces la luz o la iluminación interior del verso 6, sino que es el ministerio del Evangelio que Pablo había recibido. Pablo, esa vasija de barro como tú y yo, había recibido un tesoro, y ese tesoro era el Evangelio. Era una administración de vida, de poder y de gloria. Revelaba la más grande de las verdades. Producía los efectos más sorprendentes. Liberaba a los hombres de la condenación y del poder del pecado. Los transformaba a la imagen de Cristo. Los liberaba del poder del Dios de este mundo y lo hacía partícipes de la vida eterna. Mi amado hermano, esa es la paradoja de este texto. Cómo Dios, en su gracia soberana, ha decidido depositar en nosotros vasos de barro, débiles en lo físico, débiles en lo espiritual, débiles en lo emocional, y ha decidido depositar en nosotros ese evangelio y darnos el ministerio de llevar ese evangelio con palabras y hechos a otras personas. Ha puesto ese tesoro en vasos de barro para servir a los propósitos del rey. Mi amado hermano, es como un alfarero que hace un vaso de barro y luego lo pone en la misma mesa del rey para ser usado en propósitos reales. Ese tesoro ha sido puesto en nosotros, vasos de barro como Pablo, para abrir los ojos de aquellos que están en oscuridad y volverlos a la luz. Ese tesoro, el evangelio, ha sido puesto en nosotros para liberar a todos aquellos que están bajo el dominio de Satanás y trasladarlos al reino del amado Hijo, el reino de luz. Estamos hablando de que Dios toma este tesoro, el evangelio, valioso, poderoso, y lo pone dentro de nosotros, vasijas de barro, débiles, quebradizas, para ofrecerles al mundo no solamente perdón, sino también una herencia incorruptible, inmarchitable, inaccesible, preservada en los cielos para todos aquellos que creen en Él. Así que estamos hablando de vasijas frágiles para servir a los propósitos del rey. Y ojo, Pablo no estaba hablando solamente de él. Verso 7, tenemos en plural también este tesoro en vasos de barro. O sea que cuando hablamos del tesoro dentro de un vaso de barro, para mostrar o llevar este evangelio, no piense solo en Pablo. Pablo habla en plural, dice tenemos, porque lo que Pablo dice de él aquí también aplica a todos aquellos que por la gracia soberana de Dios hemos visto la hermosura de Cristo y le hemos abrazado. ¿Cómo así, pastor? Que si usted está en Cristo, usted es un vaso de barro y dentro de usted hay un tesoro. ¿Y quién lo puso ahí? Dios lo puso ahí. Ese tesoro es el evangelio. Y aquí viene la pregunta más interesante. ¿Y por qué Dios lo hizo así? ¿Para qué? Dios pudo haber dado ese tesoro a los ángeles, piénsalo por un momento. ¿O no? Pero no, a nosotros, a vasos de barro. Y Él dice la razón explícitamente. Es para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la razón por la cual Él ha diseñado esto de esa manera. ¿Por qué ese diseño? Para que quede claro que la clave en el éxito del evangelio no está en ti y en mí. ¿Cómo va a estar en nosotros si somos vasijas de barro? La clave del éxito cuando tú y yo predicamos y cuando vemos a personas siendo convertidas a Cristo,
La clave del éxito de lo que tú predicas, que no solamente salva al inconverso, sino que también le da fuerzas al creyente, radica en un solo lugar: el poder de Dios en nosotros y obrando a través de nosotros. El beneficio es nuestro, pero la gloria es de Él. Y aquí viene una pregunta interesante: ¿y cómo obra el poder de Dios a través de estos vasos de barro? Piénsenlo. Somos vasos de barro. Dios ha puesto ese tesoro dentro de nosotros, que es el Evangelio, y lo ha hecho así porque Él quiere que quede claro que la clave aquí es su poder y no nosotros. Entonces, ¿cómo obra el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros? La respuesta es doble. Primero, es a nosotros a quien Dios nos usa para abrir los ojos del mundo. ¿Usted sabía eso? Cuando Dios escogió a Pablo en Hechos 26, Pablo narrando su conversión, Cristo le dijo: yo te he escogido como un vaso escogido para que vayas y abras los ojos de los impíos. Piénsalo por un momento. Alicia decía esta mañana en la prédica, llorando, me ministraron sus lágrimas: yo no puedo entender cómo es que a pesar de lo que yo soy, Dios haya mostrado esa gracia. Pues la gracia va más allá. Porque no solamente nos salvó a pesar de lo que éramos, nos está usando a nosotros para salvar a otros, para abrir los ojos de otros. Claro, no nosotros, sino el poder de Dios. Mira conmigo ahí en el capítulo 4, versos 4 y 6. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Verso 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es el poder de Dios, pero a través de ti y de mí, mi hermano. Recuerdo la historia de Paul Washer. Él me contaba que en una ocasión estuvo en Alaska predicando, y que mientras él predicaba, ya ese era su último sermón, se iba esa misma tarde, él vio entrar a la iglesia, una iglesia pequeña. Él me decía: hermano, era la persona más triste que yo había visto en mi vida. Y se sentó en el frente. Dice: cuando terminé de predicar, me le acerco a la persona y le pregunto que por qué estaba tan triste. La persona le dijo: acabo de venir del médico y me han desahuciado. Tengo un cáncer terminal. Inmediatamente el hermano Pablo mandó a cambiar su ticket de vuelo. Él entendió que ese vaso de barro Dios quería usarlo con esa alma, y se quedó la tarde completa con él. Y lo más hermoso es que iban a la Biblia, leían, y la persona no veía nada. Y cuando le ha repetido el mismo mensaje, como 15 veces, le dice: ¿tú no ves nada? No. Y Paul Washer le dijo: vamos a orar de nuevo. Señor, ábrele los ojos. Y cuando empiezan a leer, que Pablo le dice: léelo de nuevo, el hombre comienza a leer: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y le dijo: pastor. Y le dice Pablo: ¿qué? Y dice: yo tengo vida eterna. ¿Y cómo tú lo sabes? Y usted no lo está leyendo. ¿Qué pasó? Le pasó como el ladrón en la cruz, sus ojos vendados, hasta que dijo Dios: ya no más. El poder de Dios. Pero el vaso de barro tuvo que quedarse. De modo que el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros, porque a pesar de lo que somos, vasos de barro, Dios nos utiliza para abrir los ojos de aquellos que no ven. Y esa es la razón por la que Pablo estaba tan dispuesto a predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Aunque eso le significara muerte a él, él decía: el poder del evangelio es poder de Dios. Él sabía que aunque el evangelio de la muerte de Cristo le podía traer muerte a él, a través de ese mismo evangelio obraría el poder de la resurrección de Cristo. Él sabía el poder de ese tesoro que estaba dentro, no en él, sino en el Dios de él y del evangelio que él predicaba. Pero ¿sabes algo? El poder de Dios
no solamente obra en nosotros vasijas de barro, llevando este tesoro a otros y abriendo sus ojos. Este poder también se manifiesta dándole fuerzas al vaso de barro cuando ya no puede resistir más. ¿Cómo así? Usted y yo somos vasos de barro, estamos llevando este tesoro en palabras y en hechos a otros. Yo no sé si usted lo ha pasado, pero por llevar ese tesoro se han burlado de usted, lo han maltratado, han actuado con malicia y algunos hermanos en otros lugares del mundo los han maltratado y hasta le han quitado la vida. Y llega un momento en que tú y yo como vasija de barro decimos no podemos más. Pues ahí se manifiesta otra vez el poder del Evangelio de Cristo, el poder de la resurrección. Me acuerda este texto de Isaías 41, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, su siervo, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. De modo que el poder de Dios se manifiesta no solamente usándote a ti y a mí, vasos de barro, para abrirle los ojos a los incrédulos, sino que también se manifiesta en que cuando nosotros, vasos de barro, nos vemos quebrados y rotos, ahí otra vez el poder de Dios obra para levantarnos. Usando las palabras del texto en los versos 8 al 11, ahí estamos. A pesar de estar afligidos por las distintas presiones del mundo circundante, el vaso de barro no se deja agobiar porque él sabe que Dios le dará nuevas fuerzas. A pesar de estar perplejo, literalmente desorientado, dudando de qué decir, qué hacer, en muchas situaciones no pierde la esperanza. ¿Saben por qué? Porque ese vaso de barro sabe no solamente que Dios le mostrará el camino, es que le va a abrir el camino. El poder de Dios brilla en ese vaso de barro porque a pesar de ser perseguido, dice Pablo, como un fugitivo, él no se siente desanimado porque él sabe que Dios nunca abandona a los suyos, ni siquiera en el momento de la muerte. ¿O qué dice el Salmo 23? ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El poder de Dios brilla cuando ese vaso débil, a pesar de ser derribado, ¿usted ha visto esa pelea de boxeo? Que al tipo lo tumban en el primer asalto. A pesar de vernos derribado muchas veces como un boxeador en los primeros asaltos, ese vaso de barro no se ve destruido porque él sabe que Dios con su poder lo va a levantar de nuevo. A pesar de ser entregado a la muerte por Cristo, él continúa en su labor. Porque él sabe que ese poder de Cristo obrando en nosotros y a través de nosotros seguirá abriendo ojos. Y él sigue firme porque él sabe que un día, por ese mismo poder, esto que hoy se viste de corrupción, un día se vestirá de incorrupción. Recibiremos cuerpos glorificados como el de Cristo. De hecho, al decir esto pienso en este texto también. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Qué significa renovarán? Que se le fueron. Se te ha ido la fuerza, mi amado hermano, a mí también. Pero otra vez el poder de Dios obrando en y a través de nosotros y dándonos fuerzas. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esa es la razón por la cual ayer cuando tú abriste tus ojos y te diste cuenta que el problema seguía ahí, sin embargo tuviste nuevas fuerzas. Esa es la razón por la cual hoy cuando abriste tus ojos y el problema seguía ahí, tuviste otra vez nuevas fuerzas. Esa es la razón por la que mañana cuando abras tus ojos, aunque el problema siga ahí, tendrás nuevas fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque es el poder de Dios obrando en ti. No se trata de nosotros, se trata del Señor que le da fuerzas al cansado y al fatigado. Así que es el poder de la resurrección manifestándose en y a través de aquellos que aman al Señor. Y por eso era que Pablo hacía lo que hacía, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Oye eso, la vida
de Cristo, el poder de su resurrección manifestándose en este vaso de barro y a través de este vaso de barro. Mi hermano, ¿tú lo crees? Porque eso es lo que la Biblia dice. De hecho, a veces vemos poco porque creemos poco. Si lo creyéramos, viéramos más la gloria de Dios. En resumen, dice Hodge, el tesoro del evangelio no había sido depositado en las manos de un ángel, sino en las de Pablo, vaso de barro, que tuvo que soportar acoso, persecución, humillación y el asedio de peligros mortales, para que esa preservación, su maravillosa eficacia y sorprendente éxito fueran la prueba de que Jesús vive. Jesús vive porque es el poder de su vida y de su resurrección manifestado en y a través de nosotros. ¿Qué aprendemos de aquí? Algunas lecciones y aplicaciones, 3 en particular. Número 1, este texto nos recuerda los débiles que somos en lo físico y en lo emocional. Alguien dijo, lo más característico de una persona en este mundo no es su poder, sino su debilidad. Oye lo que dijo Blaise Pascal, un matemático muy conocido. Hasta una gota de agua o un soplo de aire le pueden matar. Si no, pregúntale a una enfermera, porque ella le hace así a la jeringa cuando lo va a poner intravenosa, porque hasta una bombita de aire nos puede matar. Así de frágiles somos, en lo físico y en lo espiritual. Amado hermano, piénsalo. ¿Estamos realmente conscientes de lo que somos? Nosotros no somos fuertes en nosotros mismos, somos vasijas de barro, eso es lo que somos. Somos frágiles, las presiones nos quiebran, las presiones nos rompen, nos afligen, nos desorientan, nos derriban. Eso es lo que somos. Pastor, ¿y por qué resaltar eso? Porque cuando se trata de la debilidad de otro, ¿por qué somos a veces tan impacientes? Mira esa vasija de barro y tú y yo también. Así que seamos humildes, reconociendo nuestra fragilidad, dependiendo del poder de Dios y siendo empáticos con otros en sus debilidades. ¿Qué somos? La Iglesia Bautista de la Gracia es una comunidad de vasijas de barro, pero con un tesoro adentro. Dice William Barclay, la vida está diseñada para mantenernos libres del orgullo. Por muy grande que sea su gloria, piense en el más grande predicador que usted conoce. Por más grande que sea su gloria, el cristiano vive todavía a nivel mortal y es víctima de las circunstancias. Yo he visto a mi predicador favorito de esta generación. Él se está plegando como una ciruela paz, el pobre. Yo lo he visto quebrado y llorando. Lo he visto, bueno, en palabras de él, luchando aún con la ansiedad, luchando a veces con la depresión. Eso es lo que somos. La vida está diseñada para mantenernos libres del orgullo. Por más grande que sea su gloria, el cristiano vive todavía a nivel mortal y es víctima de las circunstancias. Está sujeto todavía a los azares y avatares de la vida humana y a la debilidad y el dolor que conlleva tener un cuerpo mortal. Termina la cita. Número 2. Este texto también nos recuerda el gran privilegio que tenemos. ¿Cuál privilegio? Oh, mi amado hermano, que a pesar de lo que somos, ¿qué es lo que somos? Vasijas de barro, a pesar de nuestra debilidad, Dios ha depositado en nosotros el tesoro valioso del Evangelio de Cristo, quien es la imagen misma de su sustancia. Dios literalmente, a ti y a mí que somos débiles, ha decidido confiarnos ese tesoro valioso, el tesoro del Evangelio. Y piénsalo, ¿para qué? Vuelvo y repito, Dios pudo haberle entregado ese tesoro a los ángeles, pero no, lo puso en ti y en mí, personas redimidas para llevar el mensaje de redención. Esa es la razón por la cual, amados hermanos, como nos ha sido dado a nosotros ese misterio, como nos ha sido dado a nosotros ese tesoro, dediquemos tiempo para conocerlo más. Mire, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es desde la A hasta la Z.
Pero Dios quiere que sigamos creciendo en el conocimiento del Evangelio. Para que el poder de Dios siga brillando más y más en nosotros, necesitamos más tiempo estudiando la palabra. Hay una ilustración en el libro de C.S. Lewis, El Príncipe Caspian, de la serie de Narnia. En un momento, después de mucho tiempo sin ver al león, Aslan, que representa a Cristo, la pequeña Lucy lo ve después de mucho tiempo y lo abraza y lo acaricia y juega. Me encanta esa escena. Y la pequeña Lucy le dijo: wow, Aslan, tú estás más grande. Y él le dijo: no, yo soy siempre el mismo. Lo que pasa es que como tú has crecido, tú me ves más grande. Mis amados hermanos, tenemos un tesoro valioso en nosotros. Y en la medida que crezcamos en la vida cristiana, que crezcamos en el conocimiento de este evangelio, nuestros ojos seguirán siendo abiertos para ver más y más y más la hermosura de Cristo. ¿Qué tú crees? Que ya porque te abrieron los ojos y viste la hermosura de Jesús, lo has visto todo. No, sigue leyendo para que tú veas que vas a ir descubriendo más y más la belleza de Jesús, el evangelio que nos ha sido entregado. Dios puso ese evangelio para que lo hablemos con otros, para que compartamos con otros la hermosura de Cristo y la gloriosa esperanza de aquellos que creen en Él. Tienen que saber. Él ha puesto ese tesoro en nosotros para que lo modelemos, no solamente para que lo hablemos. Mi amado hermano, Dios quiere que lo modelemos. Y cuando modelemos el evangelio en nuestras vidas, ¿sabe lo que va a pasar? Que el mundo que está allá afuera podrá ver que el evangelio no solamente está en tu boca, que está en tu corazón. Cuando vivamos el evangelio y no solamente lo hablemos, el mundo verá que el evangelio no es solamente un tema de palabras, es un tema de poder. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En tercer lugar, y ya última lección, este texto nos muestra cómo se revela ese tesoro en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Sí, es verdad, conocer el evangelio y darlo a conocer va a tener un precio: sudor, sangre, lágrimas, tiempo, derramar nuestra vida como libación. Compartir ese tesoro en palabras y hechos va a tener un costo. ¿Tú estás claro de eso? Pero vale la pena. Vale la pena porque en el momento de la debilidad, ahí es que se va a manifestar el poder de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, llevemos el olor de este conocimiento. Llevemos este evangelio en palabras y hechos a otros, aunque eso signifique morir. Porque es en ese momento donde se va a manifestar el poder del Cristo resucitado. Se va a manifestar porque a pesar de nuestra debilidad, usted va a ver a personas abriendo sus ojos. A mí es porque se me quedó el celular allá abajo, pero yo le quería leer uno de los últimos mensajes que me mandó una persona. Me dijo: profe, Jesús es lo máximo, yo lo amo. 10 años atrás me dijo ahí sentada: no pierda su tiempo, que nunca voy a ser cristiana. ¿Qué pasó? El vaso de barro, para nada, el poder del evangelio. Sigue llevando ese evangelio, que el poder no es tuyo, el poder es de Dios. Y quiere el Señor concedernos eso. 10 años después decirme: Jesús es lo máximo, yo lo amo. Ahí queda claro, no es la vasija la clave. La clave está en el poder de Dios a través del evangelio. A través de nosotros y en nosotros. Porque como decía, a pesar de nuestra debilidad, el poder de la resurrección nos dará nuevas fuerzas. Ahí estás tú. De hecho, yo le dedico este mensaje a aquellos hermanos que están aquí en la iglesia, que están sufriendo. Ellos saben que yo lo sé, por lo menos lo que han hablado conmigo. Porque quería recordarte esto: el poder de Dios en ti. A pesar de tu debilidad, si tú crees, el poder de la resurrección te va a levantar. Así que ahí estás.
sometido a toda clase de presiones y arrinconado con esa deuda. Pero por el poder de Dios, siempre encontrando una salida. Ahí estás, desorientado y no sabes qué hacer con la demandita esa, injusta. Y sin saber qué hacer o decir, pero por el poder de Dios, con la esperanza de que Dios te abrirá el camino. Ahí estás, atacado de todas las formas, como hay hermanos aquí, atacados por ser creyentes, pero por el poder de Dios, siempre con un sentido claro de su presencia, porque Dios no abandona a sus hijos, nunca desamparados. Ahí estás, como derribado sobre la lona, pero no fuera de combate, porque tú sabes que el poder de Dios te va a levantar de nuevo. Ahí estás, golpeado una y otra vez, pero por cada golpe y cada grieta que te hacen, ¿sabe lo que sale? Te lo voy a ilustrar. ¿Qué es esto? Vasos de barro nosotros. ¿Qué es esto? El evangelio que tenemos. Y te dan golpes, y te dan golpes, y te dan golpes. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando te dan, sale el tesoro que Cristo ha puesto en ti. Ese es el evangelio. Yo espero que mi hijo no me mate, será la alcancía de él. Pero es para un propósito eterno. Hermanos, yo salgo de vacaciones hoy. Y yo le decía, Señor, yo quiero compartir algo. Yo no sé si me va a pasar en vacaciones. No es que estoy de boca chiva, vaquechivo. Simplemente quería, antes de irme, dejar algo que quedara. Lo que acabamos de ilustrar no es, amados hermanos, un positivismo humano. Es el realismo, es el poder del evangelio. Y cada vez que un hermano puede verte que tú, aunque caes, vuelves y te levantas. Aunque estés débil, siempre estás gozoso por causa de Cristo. Él podrá ver que no se trata de ti, sino de un Dios poderoso que te está respaldando. Y cada vez que te hacen una grieta que sale por ahí, ese tesoro que le puede dar vida a otros, incluso a tus hijos. En conclusión, Dios ha depositado un tesoro glorioso en recipientes frágiles. No para ensalzar a la vasija, sino para que quede claro que el poder es de Él y no de nosotros. William Barclay lo pone así: la vida nos ha cercado de debilidad, aunque Cristo nos ha rodeado de gloria. ¿Para qué? Para que tengamos presente que la debilidad es cosa nuestra y la gloria es de Dios, y reconozcamos nuestra absoluta dependencia de Él. Y no voy a terminar sin decirle algo a nuestros amigos. Amado amigo que no conoces a Cristo, tú has escuchado hablar hoy otra vez del evangelio de Dios en la faz de Cristo. Y lo peor, la más grave noticia es que a pesar de este tesoro, tú no estás viendo la hermosura de Jesús. Una y otra vez rechazando este mensaje. Pero yo te tengo una buena noticia. El poder es de Dios. Así que ahí donde estás sentado, pídele a Dios: Señor, tú que diste los ojos, ¿no me ayudarás a ver? Abre mis ojos y Él lo va a abrir. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dile que te abra los ojos del corazón para que tú veas que lo que estamos predicando no es palabra muerta. Es poder de Dios y sabiduría de Dios para todo aquel que cree. Es tan poderoso que te puede sacar del hoyo en el que estás metido. Es tan poderoso que te puede levantar aunque tú seas derribado. Es tan poderoso que aunque mueras un día, todo aquel que cree en Jesús va a resucitar. Así que esta es mi oración. Que hoy, por su palabra y por su espíritu, Dios abra tus ojos para que puedas decir como esa mujer: fue como si los colores de mi vida cobraran sentido. Así dijo una mujer después de su conversión. Siempre lo tuve delante, pero no lo veía. Jesús dejó de ser doctrina. Jesús se volvió mi deleite. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios bueno, no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. Es que no tiene sentido humanamente hablando. ¿Cómo es que tú,
el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, que no necesita de nada ni de nadie. Decidiste poner este tesoro valioso y poderoso en nosotros, vasijas de barro. Gracias, oh Señor, por tu compasión, porque tú sabes que somos polvo. Tú sabes que somos quebradizos. Tú conoces hasta cada grieta en nosotros. Y nos has visto en nuestro peor momento. Momento de aflicción, momento de depresión, momento de derribe, momento de hablar aún cosas que no entendíamos. Pero aún así tú has sido paciente con nosotros. Gracias por confiarnos este evangelio. Oh Señor, qué privilegio, qué responsabilidad. Pon en nosotros el querer como el hacer, compartir este evangelio, este tesoro, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra vida, para que todo el que nos rodea llegue a la conclusión de que no es un tema de palabras, es un tema de poder. Para que todo el que nos rodee le quede claro que la clave del éxito no está en la vasija, sino en ti y en el poder de la resurrección de Cristo. Oh Señor, úsanos. Y permite que cada hermano aquí presente que está siendo golpeado una y otra vez por la aflicción, que por esa grieta, que por ese orificio pueda salir una vez más ese precioso tesoro que tú has puesto en nosotros por tu gracia. Y aquellos que no te conocen, oh Señor, esa es nuestra oración. Acabamos de ver en tu palabra que el poder es tuyo. Ábrele los ojos, Señor. Que se vayan de aquí diciendo: Cristo ya no es más letra muerta, Cristo es mi deleite. Y que salgan de aquí invocando su nombre como Salvador y como Señor. ¿Qué más pedir? Que venga pronto el Señor Jesucristo, en quien te pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, hermano, le invito a que se pongan sobre sus pies. Y que aun cuando vengan aflicciones podamos estar confiados en el Señor. Porque Él es nuestro Rey, nuestro potente Salvador. Y Él es quien nos carga.